tu trabajo. Ahora, ¿quién hace todo eso? ¿Quién hace los gráficos? ¿Quién hace las imágenes? ¿Quién se preocupa en pensar qué es lo que voy a necesitar? Porque yo digo, ok, hice mi investigación y ahora qué necesito. Pero yo soy el que tengo que pensar en todas las imágenes, yo soy el que tengo que pensar en todo el archivo. ¿Quién lo hace? ¿A quién le van a pagar? Yo he puesto ahí, puede ser el realizador. No sé si ustedes están muy familiarizados con el término de realizador, al menos en mi contexto o en mi país, el término de realizador es casi un one-man team, un todo-man, una persona que hace la investigación, pero también hace la producción, pero también incluso a veces hace la cámara, incluso a veces edita. El realizador es como todo en uno. Y uno dice, pero son super mujeres, son super hombres. No, son súper bajos los presupuestos y a veces toca a una persona hacerlo todo eh, y ganar lo mismo que si escribieran muchas otras. Pero a veces lo hace el director, a veces yo soy el periodista y tengo un productor o una productora que me dice, ok, Tomás, tú estás haciendo un reportaje sobre escuelas o infiernos, ¿qué has pensado? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres graficar? Entonces yo le hablo a esta productora y le digo, pensaría que debería necesitar esto, esto y el otro. Ok, y ese productor o productora me consigue las imágenes, las produce, hace que las cosas funcionen y entonces el rato que yo llego a la sala de edición, me dicen, mira, aquí tenemos todo lo que a ti se te había ocurrido y te he conseguido otras imágenes y te he conseguido estos casos. Entonces el productor periodístico puede ser un gran apoyo. O también puede ser el editor, si es que tú no eres la persona que está compaginando las imágenes y tienes a alguien que trabaja contigo, le dices, oye, necesito poner aquí imágenes de avalanchas y la editora o el editor te dice, no te preocupes, yo me las consigo, yo trabajo todos los días con archivo, yo sé dónde puedo encontrar tal y cual. Como ustedes ven, estamos empezando a hablar un poco de roles y esos roles van a depender mucho del tipo de medio en el que estemos trabajando. Hay muchísimas producciones audiovisuales que las hacemos nosotros solos, con nuestro teléfono celular, con nuestra página de YouTube, y nosotros cumplimos todas esas funciones. Y en cambio, en un canal de televisión, tenemos una estructura en que tú haces una sola función y hay muchas otras personas que cumplen otras responsabilidades para lograr llegar a este objetivo que es sacar un reportaje o sacar un programa. Bien, ¿cuáles son los retos de la narrativa audiovisual frente a la narrativa textual? Yo considero que es más difícil hacer videos, hacer comunicación audiovisual y les voy a decir por qué, pero ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo y contradecirme. Primeros retos del audiovisual. Cuando nosotros tenemos que producir las imágenes, significa que nosotros salimos a grabar videos, significa que nosotros tenemos que producir animaciones o que nosotros tenemos que hacer esas recreaciones o esas dramatizaciones. Cuando nosotros estamos haciendo audiovisual, esto alguien lo tiene que crear. No está en el aire flotando, ¿no es cierto? Tengo que hablar de las patrullas que están ahí estacionadas. Bueno, hay que ir a conseguir esa imagen. Y ahí vienen una serie de problemas. Si yo trato de entrar a ese terreno, a ese predio de la Policía Nacional, hay un candado y hay una puerta que me dicen, no, no vas a poder entrar, ni te vamos a dejar, no queremos que muestres esto. ¿Y cómo mostramos las patrullas? Bueno, usemos un dron, fantástico, pero para usar el dron hay que tener el dron, hay que saber operar el dron. Eh, y ojalá no estemos rompiendo la ley en la utilización de ese dron. Si es que yo quiero utilizar un dron encima de una base militar, no lo voy a poder hacer. Me van a inhibir la señal o se la van a bajar con un escopetazo, lo que quiera que sea. Estoy rompiendo una ley en ese caso. Y hay también otras consideraciones de la invasión a la propiedad privada y una serie de cosas. Entonces, si es que yo en cambio estuviera escribiendo un reportaje sobre esto, me da lo mismo. Yo he visto con mis ojos lo que he visto y simplemente lo describo
y no me demoro más de 10 minutos en describir lo que en cambio en imagen significó conseguir los permisos, conseguir el aparato, conseguir la persona que lo sepa operar y que evidentemente la imagen funcione. Lo mismo con la animación. Yo quiero hacer una, digamos, una animación de un mapa de cómo va a ser la invasión de Rusia a Ucrania y necesito una persona que sepa manejar programas especializados y que la animación no se hace en 5 minutos, sino que se necesitan elementos gráficos, se necesita que la cosa se entienda, que el tiempo funcione con la locución del periodista. Si es que en cambio yo quiero describir en un texto escrito cómo va a ser la invasión, si es que se da o lo que quiera que sea, escribo un párrafo y ya está. Y un poco lo que ya les había hablado con la recreación y la dramatización, por ejemplo, en ese ejemplo que les puse, había que conseguir los pupitres, había que conseguir el estudio, había que conseguir la cámara, había que conseguir este aparato que se llama pluma, que podía hacer la imagen desde arriba y dar vueltas. Todo eso hay que conseguir. El operador, que salga bien, las luces, el estudio. Y al trabajar en un canal, eso lo teníamos a la mano, pero finalmente, incluso dentro de un canal, cada una de esas cosas cuesta. El tiempo de estudio, el tiempo de uso de cámara, el tiempo de personal, le cuesta a alguien. No a mí, le cuesta al dueño del medio. El dueño del medio me está financiando para que yo saque el reportaje. Si yo hubiese querido hacer eso, todo eso, solo para un reportaje de YouTube, con mi dinero, no hubiera podido hacer. No hubiera haber podido pagar a esos 4 o 5 personas que me ayudaron, no hubiera podido trasladar los pupitres porque no tengo un vehículo para hacerlo, me hubiera tocado alquilar un camión, lo que quiera que sea, me hubiera tocado escoger otra forma de contar ese ambiente dentro de un aula de clases y evidentemente una forma más barata y más fácil, más rápida. Yo aproveché los recursos que tenía a la mano. Si no tienes esos recursos, tienes que ver otra forma. Y vuelvo a repetir, si es que solo me hubiera tocado hacer un reportaje escrito, describiendo el infierno que se vive en las aulas, ni siquiera me tengo que preocupar de pupitres, camiones, personal, soy solo yo y mi teclado. Esto es cuando tenemos que hablar de producir imágenes de nuestra cuenta. Y en otros casos tenemos que obtener imágenes de un archivo. Cuando tú trabajas en un canal, hay un archivo y te acercas a la persona y ojalá el archivo esté bueno, ojalá el archivo esté bien ordenado. Si no tenemos un archivo a la mano, nos toca ir a tocar puertas, a que ojalá nos presten imágenes, nos regalen. Normalmente la gente te cobra por el uso de imágenes, pero afortunadamente ahora tenemos el Internet y en el Internet hay muchísimas imágenes dando vueltas. Pero nosotros no podemos usar esas imágenes libremente, a menos de que estemos seguros que sean de un uso libre. También están circulando un montón de imágenes en el WhatsApp, nos llegan a nuestras redes sociales, pero nosotros sabemos quién la hizo, podemos utilizar, podemos dar un crédito a esas imágenes. Entonces, en la obtención de imágenes también hay una serie de dificultades de costo, de pago y de calidad. Muchísimas veces tenemos las imágenes, pero son de muy mala calidad, tienen un logotipo que no deberían tener, tienen una serie de cosas, ¿no? En la prensa escrita no nos tenemos que preocupar de eso. Y aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que en la experiencia, lo que significó esta obtención de imágenes. Entonces voy a pedir nuevamente la asistencia para mostrarles algunas cositas del trabajo que hubo detrás para obtener estas imágenes. Entonces aquí en el chat voy a compartir el primer enlace. Vamos a ver. Listo, si es que podemos correr ese video, por favor. Claro que sí, profesor. Antes de iniciar el video, solo quiero ponerles un poquito en contexto. Este fue uno de los primeros reportajes que se hizo en el programa Visión 360
y era un perfil sobre Sixto Durán Ballén, que fue presidente del Ecuador, en ese momento era el expresidente más longevo, él ya falleció hace algunos años, y la idea era contar un poco la historia de Sixto Durán Ballén. Entonces, si es que podemos ver el inicio de este reportaje. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sixto Durán Ballén es el político más longevo del Ecuador. Parece que estuviera otra vez en campaña, ¿no? Hoy tiene 93 años. Recorre este histórico lugar donde hace 19 años, con 4 palabras, puso a prueba la fortaleza nacional. Gracias. ¡Ni un paso atrás! Ni un paso atrás. Gracias. Buenos días. Buenos días, el arquitecto Sixto Durán Ballén, por favor. Conseguir una entrevista con Sixto Durán Ballén no fue sencillo. Tuvimos que colarnos en una agenda que incluyó la revisión de un libro que está por publicar. ¿No? Y todo esto era un solo gran espacio libre. Donde habla de sus proyectos arquitectónicos y mantiene una vida activa. Arquitecto, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ¿qué me le tal? va? ¿Cómo amaneció usted? No tan bien ¿Cómo le ha como ido? usted. 54 años de carrera política lo llevaron a ejercer cargos desde concejal, alcalde de Quito, diputado, ministro de Estado, presidente de la República y terminó como embajador en Londres. Pero toda su vida, hasta este minuto, sigue siendo arquitecto. De conversación pausada y mente lúcida, revela algunos entretelones de su gobierno, de la guerra que nunca imaginó con el Perú, de la buena relación con el presidente Alberto Fujimori, al punto que el primer día de su gobierno, el 11 de agosto de 1992, desayunó con él en Carondelet. Y fue una reunión muy cordial. Yo en ese momento ya le planteé directamente una posible solución al problema. Bien, podemos hacer una pausa ahí, por favor. Listo. Esa pequeña introducción que ustedes acaban de ver, perdón, voy a prender la cámara, en la que se muestra a este señor expresidente del Ecuador, este viejito con bastón, requirió muchísimo trabajo. Pensemos, primero que nada, que estamos hablando de un expresidente, ¿sí? Evidentemente son seres humanos, algunos son más accesibles que otros. Sixto Durán Ballén, afortunadamente, era bastante accesible, pero estamos hablando de una persona de 94 años que, querido por mucha gente, pero también hay otra gente que no lo quería o detractores. Y lo que nosotros le propusimos a este señor en un programa, este fue el primer reportaje del primer programa, entonces era un programa que ni siquiera tenía, nadie sabía qué era, no tenía ningún tipo de referente. Le pedimos a este señor, uno, que nos deje ir a su casa, que nos deje entrar a su casa. Dos, que él salga de su casa a su edad y en su estado físico, que no puede caminar bien, que se suba al auto del periodista sin ningún tipo de seguridad. Bueno, Sixto no usaba seguridad, pero ya sabemos, es un exmandatario. Entonces, que se suba al auto del periodista y que vaya a la plaza central de Quito, a la Plaza Grande, que es un lugar muy icónico en la historia de Sixto Durán Ballén, sobre todo en lo que tuvo que ver con la guerra con el Perú, pero es icónico también porque en la Plaza Central de Quito, en la Plaza de la Independencia, en un lado está la Casa de Gobierno, que es el Palacio de Carondelet, que es desde donde él gobernó, y al otro lado está el edificio de la Municipalidad de Quito, que también es donde él gobernó cuando fue alcalde de Quito. Entonces, habían dos de estos lugares súper importantes en su carrera en este mismo lugar. Y entonces le pedimos a este señor que en vez de hacer la entrevista en su casa, en la comodidad de su casa o en su oficina, nosotros queríamos hacerlo desde el techo del municipio. ¿Por qué desde el techo del municipio? Porque desde ahí íbamos a tener como fondo el Palacio de Carondelet, el Palacio de Gobierno, y desde ahí él podía darse la vuelta y evocar cosas como cuando él se paró en el balcón del Palacio de Gobierno frente a una multitud cuando estábamos en la guerra con el Perú y él dijo, no vamos a dar ni un paso atrás, que fueron estas palabras icónicas que lo convirtieron, digamos, lo hicieron, vamos, de una recordación que
que incluso ahora se utilizan esas palabras para otras cosas, como un partido de fútbol, bueno, el contexto de una guerra, del patriotismo, etcétera, etcétera. Entonces, él, estando en ese lugar, podía darse la vuelta y evocar cómo fue ese momento. Pero estamos pidiéndole a un señor de 90 y pico de años que se suba a un techo, que se siente ahí, en la intemperie, y también le pedimos que camine por la Plaza Grande y que veamos qué pasa con la gente, si le saludan, si le insultan. Y este señor dijo, bueno, y caminó, y lo que ustedes vieron, la gente acercándose, saludando, y él haciendo chistes, diciendo, va, parece que estoy en campaña. Se topó con otro señor que andaba con bastón y dijo, vea, somos tocayos, porque los dos tenían bastón. Y empieza a hacer estas bromas, y se producen momentos que nosotros no podíamos haberlo puesto en un guión, no podíamos haber planificado, y que había que aprovechar. Y que si es que nosotros hubiéramos tratado de hacer eso, si nosotros lo hubiéramos hecho, por ejemplo, para una crónica periodística en periódico, sí se hubiera podido generar ese mismo tema, pero claro, la imagen es otra cosa, ver cómo la gente se le acerca, sonríe, etcétera, etcétera. Lograr todo eso, solo para esos primeros 10, 15, 30 segundos de un reportaje, todo el trabajo que hubo detrás. Bueno, pues hubo que ir a la municipalidad a pedir permiso y a explicarles que íbamos a ir con 2 cámaras y con un expresidente a subirnos al techo, y si es que nos dejaban. Hubo que explicarle al expresidente que éramos un programa nuevo, que le queríamos entrevistar. Evidentemente era una entrevista que iba a hablar bien y mal de él, lo que quiera que sea, pero que finalmente le llenaba de, supongo que apelamos al ego, entonces, y que queríamos entrar a su casa, y que le queríamos llevar un auto, y que queríamos inmiscuirnos en su vida, y que nos dé permiso, y que esté de acuerdo. Y entonces lograr todas esas cosas requieren esfuerzo, requiere convencer, pero también requiere una idea detrás. La idea era, hagámosle una entrevista a Sixto Durán Ballén. Era tan fácil como sentarnos en un estudio y tener una charla, ya está. ¿Por qué complicarnos la vida? O la idea era generar una nueva narrativa. Ahora, lo que nosotros hicimos ahí no es nada nuevo, no estamos inventando nada. 1.000.000 de programas de televisión habrán hecho lo mismo con 1.000.000 de otros personajes. No sé si ustedes lo ubican a este señor James Corbin, que hace un karaoke con artistas famosos dentro de su auto. Y entonces la pregunta es ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró convencer a Paul McCartney de que se suba al auto y se pongan a cantar dentro de la... Ahí está la magia de qué tan buen productor eres, de qué tan buenas ideas tienes, de qué tan buena labia tienes para convencer a la gente. En algunos casos ustedes dirán, bueno, les pagamos a estas personas. Nosotros no le pagamos nada a Sixto Durán Ballén para que haga eso. Accedió. Bien, quiero poner el siguiente ejemplo para que ustedes vean rápidamente. A ver. Este es un ejemplo distinto. Ahí está el enlace. Por favor, antes de que empiece el reportaje, les quiero contar de qué va este reportaje. Aquí en Ecuador apareció mágicamente una película de un ecuatoriano que vivía en Panamá, que grabó en 1930 muchas imágenes de Guayaquil, muchas imágenes de Quito y un viaje que hizo en ferrocarril de Guayaquil a Quito. Y eran imágenes inéditas sobre las ciudades, muy bien logradas, y se iba a presentar esta película por primera vez. Entonces nos pidieron a nosotros, me dijeron, mira, tenemos esta película, ¿por qué no hacen un reportaje del tema? Me lo encargaron a mí, y el rato que vi la película me quedé maravillado. Me quedé maravillado de ver imágenes de 1930 de lugares que yo conozco, en los que yo he estado, y ver cómo ha cambiado o cómo no ha cambiado. Entonces, un poco, más allá de simplemente presentar la película y presentar detalles del tema, nos pusimos la misión de tratar de ir a lugares en Guayaquil, en diferentes ciudades y en Quito, y empatar el pasado con el presente. Así se veía en el pasado, así se ve en el presente. Entonces, eso es un poco lo que les quiero mostrar, cómo salió. Entonces, si es que lo podemos... Son retratadas en aquel año por el fotógrafo ibarreño Carlos Endara. Esta película, titulada De Guayaquil a Quito, fue restaurada. Perdón que voy a interrumpir. Perdón que voy a interrumpir. Creo que va a ser, en este ejemplo, creo que va a ser mejor que yo comparte el video, porque necesito manipular, para ganar tiempo, necesito manipular la barra, porque es simplemente para que vean ejemplos de
Un grupo de de cómo hacíamos historiadores la de transición. Entonces, ¿les parece si mejor comparto yo el video? No importa tanto el contenido, lo que dice la persona. Eh, a Perfecto, ver, profesor. Ya. muchísimas gracias. Ahí me pueden confirmar si es que me oyen. Sí, sí, lo escuchamos a usted. Sí, sí, Ya. sí. Les voy a poner simplemente algunos ejemplos de esa transición del pasado al presente. Esa es una imagen de Guayaquil en 1930 y fuimos a pararnos al mismo lugar en el 2018. Es una calle, una avenida muy famosa en Guayaquil, el Boulevard 9 de Octubre. Uy, me salté, perdón. Voy a saltarme. Ese era un parque acuático. Y ahora se ve así. Ahí hay la referencia de pasado y presente. Ahí están una imagen de los volcanes Ilinizas en Ecuador, con la nieve, y la idea era mostrar ahora cómo hay menos nieve en los volcanes. Creo que no lo... A ver. Era mostrar diferentes lugares. Esta es la Plaza de la Independencia aquí en Quito. Entonces tratábamos de hacer el mismo encuadre, el mismo movimiento de cámara.
Bien. Es un ejemplo muy sencillo. No era un reportaje de investigación, era más bien el reportaje de la película, pero era la idea de que con la imagen vamos a ver un material de archivo, pero veamos cómo están esos lugares ahora. Y era como que constantemente en el texto se hacía referencia, esto pasaba antes, ahora pasa así, esto era diferente, ahora es, digamos, ahora no ha cambiado o ahora sí ha cambiado. En fin, era narrar con imágenes, contar con imágenes y acompañarlo con mi texto, con mi narración, con un poquito de música nostálgica. Vamos rápidamente a otro ejemplo. Voy a poner aquí a compartir el enlace. En el año 2005, en Quito, hubo una rebelión que se llamaba la Rebelión de los Forajidos, en la que sacaron del poder al presidente Lucio Gutiérrez. 10 años después hice un reportaje que básicamente narraba qué pasó en la Rebelión de los Forajidos. Y entrevisté a la mayoría de actores que estuvieron detrás de este tema, al expresidente Lucio Gutiérrez, al expresidente Alfredo Palacio, que fue quien le sucedió. Y hay un momento en que Lucio Gutiérrez cuenta cómo él escapó del Palacio Presidencial. Hasta antes de sacar este reportaje, lo que se sabía es que la muchedumbre rodeaba el Palacio Presidencial afuera de Quito porque querían botarlo del poder, pero la gente se sorprendió porque del Palacio Presidencial salió un helicóptero en el que escapaba Lucio Gutiérrez. Nunca había salido un helicóptero del Palacio Presidencial, ni siquiera se sabía que había un helipuerto en el Palacio Presidencial. Y entonces todo el mundo dijo, es un cobarde. Él dijo que iba a entregar la vida antes que entregar la presidencia, y lo primero que hizo fue escapar en un helicóptero. Pero en este reportaje, él explica que él no salió por su voluntad, sino que fue sacado por militares. Y él dice que eso fue un golpe de Estado. Y los militares, en el mismo reportaje, confirman que ellos le sacaron al presidente. No, él no salió por su propia voluntad, pero que lo sacaron por su seguridad, para que la muchedumbre no lo vaya a matar. Entonces, a mí me interesó recrear cómo fue ese momento en que este presidente es sacado de su habitación y llevado a una terraza donde él se topa con un helicóptero, que fue una sorpresa para él. Bueno, ¿cómo fue ese camino de su habitación a la terraza? ¿Cómo se vivió desde adentro? Entonces, nosotros teníamos que ir al Palacio Presidencial a grabar eso, pero teníamos un problema. En ese momento el presidente de Ecuador era Rafael Correa, y este programa, Visión 360, nosotros éramos uno de sus mayores enemigos. Y teníamos no solo teníamos vetadas entrevistas, teníamos una prohibición total de todo hacia nosotros. Entonces, pedirle al gobierno de Rafael Correa que nos permita entrar en su casa para poder grabar este tema era una situación bastante complicada. Entonces, aquí les quiero mostrar ese momento. Si es que podemos reproducir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy conoceremos los resultados de una investigación de un voy a pedir que vayamos adelantando el rumbo político y yo te voy a decir dónde hay que parar. Adelantemos. Bien, este es el reportaje con un poco de archivo. Tendrán que sacarme muerto, porque vivo no me van a sacar. Ahí es donde él dice que le tienen que sacar muerto. Y vamos a adelantar un poco, por favor. Si te mueves así con el cursor, yo te voy a decir dónde. Personajes que no suelen ser partícipes de la protesta callejera. Esta inédita composición social generó un ambiente casi jovial, con reclamos cargados de imaginación e ironía.
A cada hora, en cada esquina, las bocinas incesantes de los autos seguían una especie de estribillo, el mismo que repetían los inconformes. Fuera Lucio, que se vayan todos. Más. Y acabado. Los un embravecidos querían verlo caer, y si era necesario... Ahí es cuando la Momentos de tensión se muchedumbre vivieron cuando la marcha opositora se topó frente a frente con los supuestos se partidarios. acercaba al Palacio Hubo Presidencial. insultos, pero no sangre. Y al final, la plaza fue tomada. Está el ejército, la gente. A Lucio Gutiérrez el tiempo se le había acabado. Los embravecidos querían verlo caer, y si era necesario lo sacarían a la fuerza. ¿Qué pasó en esos últimos minutos dentro de Palacio? Que sea el propio protagonista el que lo narre. Viene el jefe de la Casa Militar con otro general y un pelotón de soldados armados y equipados. Entonces literalmente ahí sí pues me secuestran. Me hacen un cerco en C y a empellones y a empujones y prácticamente a la fuerza me comienzan a llevar a la terraza de Carondelet. Yo digo al general, oiga, pero ¿y cómo va a venir un helicóptero a la terraza? Y después le digo, ahí hay antenas, hay una serie de obstáculos. Dice, no, eso ya se retiró la semana anterior. Pues yo les digo, o sea, generales traidores, ustedes también están complotados con el golpe de Estado. Y de esta manera suponemos que fue el último recorrido del entonces todavía presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Último recorrido y últimos minutos como jefe de Estado, ya que cuando vino a este balcón para tomar el helicóptero militar que los llevaría a la base aérea, se interpretó que abandonaba el poder. El helicóptero saliendo de Carondelet significaba una cosa. Lucio huía del poder. Al menos así lo interpreta la gente hasta el día de hoy. ¿Pero realmente huyó? Yo jamás huí, ecuatorianos. No tenía por qué huir. Porque si hubiera huido, entonces, ¿por qué regresé voluntariamente a la cárcel a dar la cara? Yo jamás huí. A mí me sacaron a la fuerza. A mí me secuestraron con un pelotón de soldados al mando de 2 generales y prácticamente me empujaron, me lanzaron en el helicóptero y me llevaron a que me linchen en el Mariscal Sucre. Hay una persona que corrobora la versión de que Gutiérrez no huyó, aunque obviamente no concuerda en hablar de secuestro. Se trata del entonces comandante general del ejército, quien afirma que la seguridad del presidente estaba seriamente comprometida por la magnitud de la manifestación afuera de Carondelet. Viendo esa magnitud, viendo esa posibilidad, decidimos el mando militar poner a una aeronave, un helicóptero, para proteger la integridad física del presidente, que quede muy claro. No es que Gutiérrez llamó y pidió un helicóptero para salir corriendo de ahí. Fueron a sacarlo de ahí por su integridad física. Correcto. Corría peligro su vida. Gutiérrez nos confiesa que al momento de salir estaba bajo los efectos de un sedante, algo que fue corroborado fuera de micrófonos por personal de la Casa Presidencial. Pero él piensa que todo fue parte de un plan para sacarlo del poder. Ahí sí, si podemos detener el video, por favor. Que al presidente de la República... Bien, quiero decirles que este señor Lucio Gutiérrez no es digno de mi simpatía. Si podemos justo dejar la imagen, bueno, no importa. No es digno de mi simpatía. Yo también participé en esa marcha de los forajidos para que se vaya porque era un gobierno impresentable. Y yo también pensaba que este señor se había ido corriendo de ahí del palacio y que había faltado a su palabra. Pero el periodismo nos da estas oportunidades en las que incluso con personajes no muy populares o no muy simpáticos, es importante que ellos tengan la opción de decir su verdad. Y qué mejor si es que esa verdad resulta ser la verdad, porque los propios militares dicen, él no huyó, él no pidió el helicóptero, nosotros fuimos a sacarle. Ahora, ya depende con qué ojo se mire. El uno dice que es secuestro, el otro dice que fue por la integridad física. Le doy a favor al expresidente Gutiérrez de que el tema del helicóptero estuvo muy bien, pero en esa terraza habían antenas. Entonces, hubo una planificación previa para
poder poner un helicóptero ahí, quizás por la seguridad del presidente, quizás para sacarlo del poder. Eso ya queda en manos de cada protagonista de la historia. Pero era para mí muy importante en este reportaje. Hay un mito que se creó respecto a cómo este señor huyó en el helicóptero y había que decir, vean, no huyó, lo sacaron. Horrible presidente, pésimo, lo que ustedes quieran, pero la verdad, él no se fue corriendo de una... no le culpen de cobarde, cúlpenle de mal presidente, lo que quieran que sea, pero al menos de cobarde no le culpen, porque en ese caso no lo fue. Ahora, no sé si ustedes se fijaron, yo me esmeré muchísimo porque la imagen de este reportaje sea espectacular en todo sentido, pero la entrevista que le hacemos a este señor, a este expresidente, mi camarógrafo, a pesar de todas las preguntas que se hizo, tomó la decisión de hacerle con el fondo de la ventana y está en un contraluz. Técnicamente es un error y técnicamente no es una buena imagen. Entonces yo me rompía la cabeza a decir, qué bestia, me he sacado la madre haciendo este reportaje y esa toma está mal, ¿no es cierto? Quizás a ustedes no les pareció mal, quizás ustedes lo vieron, quizás no les disgustó, pero en la cabeza del productor audiovisual dice, esa toma es incorrecta, no está bien hecha. Con respecto a lo de la película anterior, que me olvidé un poco de comentar, nuevamente, a nosotros nos dieron la película y era cuestión de hacer un reportaje y poner los lugares y ya está. Pero nos tomamos el trabajo, digamos, nos tomamos la molestia de viajemos a Guayaquil a hacer una toma desde la montaña solo para esa toma. Viajemos a la ciudad de Riobamba para pararnos en la plaza y hacer la toma de la cúpula. Vámonos hasta tal lugar de Quito donde se hizo la toma tal, y eso toma tiempo, y eso toma esfuerzo, y eso toma dinero, recursos de todo tipo, pero siempre con la idea de dar una experiencia distinta en la narrativa. Eso es lo que se busca, narrar las cosas de manera distinta, y de manera distinta a la forma en que yo narré antes. No solo a la que se narra siempre, sino a la que yo mismo ya he narrado antes. Vamos rápidamente a otro ejemplo. Me voy a saltar y les quiero mostrar acá, este fue mi último reportaje en este programa y les voy a contar un poco el contexto de qué se trata. Cuando viene la pandemia del COVID, a nosotros nos dicen en el canal, señores, no vamos a poder salir, no vamos a poder grabar, no hay cómo hacer entrevistas, todos estamos confinados, ni siquiera vengan a trabajar, probablemente el programa se va a acabar, no vamos a poder hacer nada, no se va a poder hacer televisión. Y a mí me entra una especie de rebeldía y les digo, hey, un ratito, sí vamos a poder hacer televisión. Esto les estoy hablando de marzo del 2020, cuando no sabíamos cómo se iban a dar las cosas posteriormente, no había vacunas ni nada. Y yo dije, sí podemos hacer televisión y les voy a demostrar que sí lo podemos hacer, con un poquito de archivo, con un poquito de imaginación y con un poquito de ayuda de mis amigos, como dicen los Beatles, vamos a poder hacer. Y entonces propongo un tema que se llamaba la cuarentena mundial, que consistía en, ustedes saben, tenemos redes sociales, tenemos amigos, tenemos familiares, en mi caso tengo incluso exalumnos con los que estoy conectado, y yo me puse la misión de contactar a un montón de personas alrededor del mundo y decirles, mira, te voy a mandar unas preguntas por WhatsApp, necesito que con tu celular contestes esas preguntas y necesito que con tu celular hagas 3 minutos de imágenes de dónde estás. Si estás encerrado en un hotel, si estás encerrado en tu casa, si tu casa es chiquita, si tu casa es amplia, si puedes sacar el celular por la ventana y mostrarnos qué se ve desde ahí y que des tu testimonio. Mándame ese material por WhatsApp, así como nos están compartiendo un montón de videos de un montón de cosas, compárteme tu experiencia en la cuarentena. Y la idea fue juntar todas estos videos que me mandaron para entender cómo se estaba viviendo en el mundo la cuarentena. Entonces les voy a pedir que vean un poco de este reportaje para después opinar.
Parecen imágenes sacadas de alguna película, pero son reales. Y contemplar estos lugares emblemáticos vacíos, sin las usuales hordas de visitantes, dan cuenta del momento crítico por el que está pasando la humanidad. En Ecuador sucede igual. Durante el toque de queda solo se ve una que otra motocicleta haciendo sus repartos. Tras casi 50 días de encierro, las ciudades han dejado de vibrar. Los espacios públicos son ahora espacios y nada más. Y la naturaleza sigue su curso sin que nadie la moleste. El planeta entero se encuentra encerrado detrás de 4 paredes y no importa si estás en Hong Kong o en Buenos Aires. La cuarentena mundial nos ha enseñado a ser pacientes, resilientes y creativos, pero también nos ha puesto a prueba. Ahora todo ocurre detrás de 4 paredes. Los balcones y las ventanas son ese pequeño escape a la realidad, al aire libre. Y quienes son un poco más afortunados, quizás cuenten con una terraza donde pueden ejercitarse, aunque no como quisieran. Pedimos a muchas personas alrededor del mundo que nos cuenten cómo estaban viviendo su cuarentena. Las condiciones y restricciones en cada lugar cambian, pero básicamente todos los pasajeros de este planeta estamos en el mismo viaje, sintiéndonos igual, adaptándonos a lo que nos toca. Soy Juan Carlos Tamayo. Soy Emilia Coloma y hace un año que vivo en Vietnam. Soy Omar Gutiérrez Bayardi de la Ciudad de México. Soy Victoria Ríos, vivo en Madrid. Este ha sido mi lugar durante toda la cuarentena. Victoria vive en un estudio de 39 metros cuadrados en Madrid. En este minúsculo espacio dio batalla al COVID totalmente sola. Tuve coronavirus, ya estoy bien. Los síntomas fueron muy leves, por suerte. Mi familia también se contagió, mi hermana y mi cuñado, igual que yo, muy leves, pero mi papá sí fue parte del porcentaje de los graves y entró al hospital a cuidados intensivos con neumonía bilateral. Soy Nicole Villamarín. Nicole estaba en Quito cuando se impuso la cuarentena mundial. Pudo regresar a Buenos Aires, donde reside, pero está confinada en un pequeño cuarto de hotel. Estoy en una habitación cómoda, tengo 4 comidas, un médico a disposición, sin embargo no tengo ningún contacto con nadie, incluso la entrega de la comida tiene protocolos muy estrictos en los que no hay contacto con ninguna persona. Bueno, un día normal puede ser que a veces tengo que ser el chef del desayuno, después el profesor de los niños en la escuela, que sí, por un lado es chévere que estén aquí en la casa y que les podamos ver y que les podamos cuidar y compartir con ellos, pero a ratos sí desespera un poquito ese no poder hacer todo lo que uno quiere y todo lo que uno espera. Hay días que obviamente estamos más cansados, yo me agobio un poquito y trato de dejar ciertas actividades para otro momento. Con esto trato de evitar justamente que no afecte al bienestar del hogar. Hemos tratado de llevar una ruta alternativa de la educación de nuestro hijo, de nuestros hijos, y pues le estamos enseñando otras cosas que no son exactamente el currículum que lleva la escuela, y han aprendido mucho sobre cocina, sobre pájaros, sobre insectos, plantas. Aquí en Costa Rica tenemos esa bendición de tener un país muy verde. Nosotros llegamos acá a Chile para hacer una maestría en periodismo en la Universidad Católica, y la idea en un inicio es que esto iba a ser totalmente presencial. Pero debido a la contingencia del coronavirus hemos tenido que cambiar a la modalidad 100% online. De igual manera aquí tratamos de aprovechar el tiempo, nos hemos inventado rutinas de ejercicio o pasamos también leyendo, entonces esperamos que esto culmine lo más pronto posible y que todo vuelva a la normalidad. No en todos los países hay restricción de movilidad, pero la distancia con los familiares golpea duro. En este momento tengo 2 preocupaciones. La primera, esta fotografía que está acá atrás. Mi familia, que vive en Guayaquil, y que sé por lo que están pasando, sé por lo que toda mi ciudad está pasando, y me duele en el alma ver las calles de mi ciudad tan vibrantes, tan activas siempre, vacías, desoladas. Bien, podemos parar ahí. Me encantaría mostrarles todo el reportaje, lastimosamente son reportajes muy largos. Habían testimonios más adelante desde Bolivia, desde Vietnam, desde Hong Kong, desde Alemania, desde New Haven, cerca de Nueva York, desde México. En fin,
¿Por qué les muestro este reportaje? Porque finalmente yo no hice nada. Yo estaba sentado en mi escritorio, escribí un montón de WhatsApps, dirigí como un director de una película. Oye, hazte unas tomas sentado, trabajando, salte a la calle si puedes, muéstrame cómo vas a la tienda. Y estos personajes, amigos, hay unos que vienen del mundo del audiovisual, por ejemplo, vieron ahí una toma de drones de este chico que dijo que era el chef. Él salió y hizo unas tomas espectaculares, sacó su dron, puso a actuar a los hijos por su propia voluntad. Hay otras personas que hicieron las 3 tomas que le pedí. La chica de Costa Rica decidió hacer con 2 celulares, me hizo un juego de cámaras. Me dije, oye, te hice desde 2 celulares por si acaso quieres. Fantástico. Yo no dirigí eso. Y uno va teniendo, la chica de Buenos Aires, más adelante en el reportaje, se sale al balcón y me habla de la vida que se ve a través de los balcones. Yo creo que esta presentación se las voy a compartir, entonces ahí están los links de los reportajes por si es que los quieren ver más adelante. Al punto que quería llegar es que dentro de la producción audiovisual de este reportaje conté con un montón de ayudantes que no es que les pagué, eran amigos míos. Y por supuesto que se puede criticar este reportaje porque tú me estás diciendo, bueno, solo contactaste a gente de clase media alta, no vemos a nadie, por ejemplo, de una clase socioeconómica baja, cómo lo está viviendo, no vemos, por supuesto, hay muchísimas cosas que este reportaje no cuenta, ni tampoco pretende ser así somos todos. Pero era un recurso para decir, tengo que hacer un reportaje y les voy a demostrar que con las nuevas tecnologías, que con las nuevas plataformas, con un poquito de ganas, se puede hacer algo y no solo son entrevistas, sino que se puede hacer algo visual. El chico que está en Doha me dice, estoy preocupado por lo que pasa en esa foto. Oye, mándame la foto para poder mostrarla, para nosotros poder ver y poder jugar con estas cosas. Entonces, nuevamente, cuando estamos en este camino de hacer periodismo audiovisual, no solo tenemos que pensar en el contenido, no solo tenemos que pensar en la historia que vamos a contar, en la revelación que vamos a dar, sino en cómo lo vamos a mostrar. Voy a compartir mi pantalla y voy a volver a la presentación. A ver, ¿en qué estaba yo? Listo. ¿Cuáles son los retos del audiovisual? Este es el título, perdón, está aquí medio confundido. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que contar algo solo con palabras, solo con texto? Obviamente tenemos que tener el conocimiento de la materia, de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Hay alguien que tiene levantada la mano. Por favor, sí. Yo, una pregunta. Claro. En el reportaje que usted hizo ahorita, presenta al principio imágenes de diferentes países. Sí. ¿Esas eran de archivo o hay algún problema porque ya había mencionado el tema del copyright? Ajá. ¿Hay algún problema? Sí, Enrique, esas eran imágenes de archivo que contaba el canal. El canal donde yo trabajaba está asociado a diferentes agencias noticiosas y obtuvieron esas imágenes de las agencias noticiosas y ya las habían mostrado mucho tiempo atrás en las noticias. Entonces, al menos eso me sirvió para hacer la introducción del reportaje. Pero es parte de las herramientas que tengo. Tengo un canal que tiene archivo, usemos pues. Entonces sí. Ahora, ojo, si es que tú trabajaras independientemente y si es que buscas en internet, puedes conseguir algunas imágenes, no sé si de la misma calidad, libres de derecho, o puedes escribir a la persona, oye, veo que pusiste estas imágenes, las puedo usar, ¿te importa si las comparto? Y se puede conseguir. Entonces sí, ahí en ese sentido tuve esa suerte. Pero solo se usó ahí. Gracias. Y ya después ya fue lo que me dieron el resto. Diego, ¿tú querías preguntar algo? Sí, no quiero adelantarme un poco en lo que pueden ser las próximas clases, pero quisiera consultarle
Sobre el uso de la cámara oculta, si usted tiene una opinión, una postura en relación a este recurso, si lo ha utilizado y qué nos puede dejar de su impresión sobre eso. Gracias, Diego. Estaba un poco saturado tu audio, pero entiendo que me hablas del uso de la cámara oculta. Mira, es un recurso que lo han utilizado muchos programas en diferentes situaciones. A mí personalmente me da mucho susto, porque no sé si es que estoy rompiendo la ley o no estoy rompiendo la ley en diferentes circunstancias, pero sobre todo me da susto porque no me gustaría que me lo hagan. No me gustaría que venga alguien con una fachada y me diga, hola, te quiero vender un refrigerador, y realmente que me esté grabando. Pues yo personalmente no la he usado ni creo que la voy a usar jamás. Ahora, si tú me dices, oye, vamos a grabar a unos narcotraficantes, obviamente, quizás, pero al narcotraficante no le va a gustar que le graben escondidas, entonces también me da susto que al día siguiente me vaya a pegar un par de balazos en la cabeza. Creo que puedes contar que hay narcotraficantes vendiendo droga en la esquina sin necesariamente de verlo. Es decir, sí, nos puede impresionar cómo lo hacen, pero estamos en un punto en que también nos lo podemos imaginar. Llámame miedoso. Mi compañero Hernán Higuera, que es el chico que les he presentado el reportaje, no es chico, bueno, tiene mi edad, que hizo el reportaje de los patrulleros y el de Sixto Durán Mazén, él utilizó una cámara oculta para entrar a hospitales en Venezuela. Hubo un momento en que, al menos las noticias que recibíamos acá, es que los hospitales en Venezuela estaban absolutamente colapsados, que incluso en temas de las morgues, que tenían los cuerpos en los pasillos, y entonces Hernán quiso conocer esta situación y entró a un par de hospitales de Venezuela con una cámara oculta. Obviamente podría haber conseguido permiso, pero le hubiera tomado muchísimo tiempo y explicar para qué, o no le daban permiso, y obviamente había una idea de que le permitieron entrar como periodista, pero sin cámaras. Le dijeron, usted puede entrar y ver, pero no va a entrar ninguna cámara de televisión, y él entró con una cámara oculta. Yo en lo personal, nuevamente digo, no me gusta engañar a nadie, ni siquiera al peor de los políticos. No me gusta ir con mi, ¿cómo se llama esto? Disfraz de corderito y por dentro estar jugando al lobo. Porque finalmente el día en que te rinden las cuentas y que te dicen, tú nos mentiste, y tienen razón, tú les mentiste. Entonces, es un recurso, hay que saber utilizarlo, hay que estar muy claro si es que estás rompiendo o no estás rompiendo la ley, si es que estás invadiendo la propiedad privada, si es que estás faltando a la honra de las personas, su derecho a la privacidad. Hay un montón de cosas en discusión ahí, pero esa es mi opinión. ¿Alguien más? Bien. No hay más manos levantadas. ¿Perdón? No hay más manos levantadas, puede seguir. Ya, muchas gracias. Cuando estamos contando solo con palabras, tenemos que saber cuál es la historia que vamos a contar. Necesitamos, obviamente, una dosis de creatividad, necesitamos una dosis de estilo. Qué chévere es leer a una persona cuando tiene un estilo muy marcado y nos engancha con sus palabras. Tenemos que saber de gramática, tenemos que saber de vocabulario, tenemos que saber de ortografía. Enrique, hay una pregunta ahí. Sí, se me había pasado a preguntarle, en el video que hizo con el expresidente, ya ve que muestra una imagen de dentro del palacio, tengo entendido. ¿Lo hizo con dron? No, con un Steadicam, con un aparato en que sí debes haberlo visto en los partidos de fútbol, que te vistes como Robocop y la cámara va de manera fluida. Conseguir ese permiso, sí, pudimos entrar. Conseguir ese permiso fue esperar a que el presidente Rafael Correa viaje a otra ciudad y las personas a cargo del Palacio Presidencial, que eran poco amigas, dijeron, ahora sí puedes venir, vengan rapidito, tienen 2 horas para hacer esto, no le vamos a contar. Y cuando salió el reportaje, no sabemos, no era un reportaje en contra de Rafael Correa, en todo caso, era solo utilizar el Palacio Presidencial solo, pero pónganse a pensar ustedes
Yo a veces soy afortunado de que aquí en Ecuador podemos hacer unas cosas loquísimas. Yo no sé si te dejen entrar a la Casa Blanca a hacer una cosa así, a entrar a las lavanderías de la Casa Blanca o al Palacio de Miraflores, o no sé, pues cualquiera de el Palacio Quemado en La Paz. Capaz que sí, capaz que no, pero en mi caso nos dejaron y hay que aprovechar, que buenas gentes. Como les digo, era una cuestión histórica, no era para ir a hablar mal de nadie específicamente del gobierno de Correa, así que además es un palacio presidencial, es público, así que no, tampoco no estaba yo haciendo nada mal. Pero sí, conseguimos el permiso. Ahí hay que idearse las formas. Priscila, no sé, Enrique, ¿alguna cosa más? O para darle la... No, gracias. Dale, Priscila, ¿habías levantado la mano? Sí, no sé si lo vas a abordar más adelante, pero quería consultarte sobre la temporalidad con la que trabajaban los reportajes. Tengo entendido que, bueno, eran por temporadas y obviamente se emitía cada domingo. Entonces, quería saber cuánto tiempo tenían ustedes para armar con toda esta producción que implicaba un reportaje, dependiendo obviamente de las temáticas. Había incluso momentos en los que cuando se emitía un reportaje decía que hasta incluso ese momento no habían tenido una respuesta, entonces, de algún funcionario o de alguien en concreto. Entonces quería consultarte en cuanto a temporalidades. ¿Con cuánto tiempo trabajaban? Súper chévere pregunta. Visión 360 tenía dos momentos. El cambio de temporada, nosotros empezábamos nuestra temporada en abril hasta diciembre. Entonces, desde enero hasta abril teníamos tiempo para producir unos reportajes de colchón. Y ahí trabajábamos un poco más holgados en el sentido de que no teníamos un día de salir al aire, no íbamos a aparecer. Ese reportaje de los forajidos, que realmente son de dos partes, que fueron 30 minutos, yo lo produje en ese momento de cambio de temporada. Ahora, ojo, a nosotros nos exigían, tienen que hacer 10 reportajes en ese espacio. Imposible, hacíamos 3 máximo. Pero como te digo, había un poco más de holgura para hacer estas cosas. Pero ya cuando empezábamos a salir al aire, el tiempo exacto que nosotros teníamos para hacer un reportaje, desde que nos enterábamos cuál era el tema hasta que salga al aire, era de 2 semanas y medio, ¿sí? ¿Por qué y medio? ¿Por qué no las 3 semanas? Porque nosotros teníamos que entregar nuestros reportajes un jueves y ese reportaje iba a aprobación el viernes y ya quedaba el sábado programado para salir al aire. Entonces tú el lunes, digamos que te ponías a trabajar en algo, tenías 2 semanas, o sea, una semana, llamemos una semana de investigación, una semana de producción y edición, y de ahí se mandaba. Sin embargo, ustedes dicen, pero no puedes investigar algo en una semana. Sí, definitivamente no se puede investigar. Pues muchísimas veces nosotros hacíamos investigación de contenido previamente, mientras estábamos trabajando en un reportaje, ya estábamos leyendo, ya estábamos contactando, ya estábamos obteniendo cosas, pero todo esto sin prender la cámara, sino ya me conseguí el documento, ya me reuní con gente, ya me pasaron esta información secreta, y entonces cuando ya teníamos como un poco de trabajo hecho, paralelo, decíamos, listo, en 2 semanas y medio ya puedo armar esto, salir a grabar, escribir y hacer las entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un reportaje, por ejemplo, un reportaje mío que se llamaba Derroche, ya no me acuerdo, pero era como Derroche Audiovisual, alguna cosa así, que me demoré algo así como 6 meses en leer contratos, leer, hasta que por fin dije, ya, ahora sí puedo salir. Y entonces, ahí la respuesta es relativo, dependiendo del tema. Y había otras coyunturas, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Ecuador, que hubo que salir ese rato y armar ese rato y trabajar como en noticiero, pero hacer reportajes más grandes. Agustina. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te quería consultar si vos estabas a cargo de armar los guiones. Sí, yo escribía mis guiones. Ah, ok. Escribo mis guiones. Bien. De hecho, en ese programa yo estaba a cargo de teníamos la opción de tener un productor para nuestra asistencia. Mi compañero Hernán, que salió de noticiero y hacía reportajes de 1 o 2 minutos, y que es una persona que necesita mucha ayuda,
normalmente acaparaba el productor, y todo bien. Y yo trabajaba solo, porque durante años trabajé así. Entonces para mí era más fácil conseguir yo las entrevistas, conseguir yo las imágenes. No había pugna en ese sentido. Por supuesto que algunas veces tuve ayuda. Yo escribía mis guiones solo, entonces no me enorgullezco de esto. A veces es necesario dejarse ayudar y sobre todo cargarse con tanto trabajo tenaz. Y además yo tenía la producción ejecutiva del programa en Quito, entonces yo tenía que aprobar presupuestos y una serie de trabajos administrativos que odiaba, pero era parte de mis funciones. Entonces sí, en algún momento era así como agobiante, pero bueno, salimos adelante. Ok, gracias. Suerte. De nada. Bueno, vuelvo a lo de antes. Ustedes están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, ahora no, profesor. ¿Perdón? Ahora no estamos viendo la presentación, lo vemos a usted nada más. Lo ven, ya, y... Sí está la presentación. No, sí está la ¿Sí se ve la presentación. presentación? Ah, perdón. Ya, sí, yo estoy aquí con unas cuantas pantallas de hecho bolas. Cuando escribimos... Yo no veo la gramática, presentación. ¿no? Yo tampoco la veo. En alguna Debe de las ser el ventanas. modo de configuración que tienen ellos en sus pantallas, porque sí se está viendo... A ver, ajá. voy a compartir de nuevo. Y ahí me ven. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Sí. Ya. Sí, Les ya. decía, cuando escribí, creo que yo compartí la pantalla equivocada, entonces era mi error. Cuando escribimos, obviamente tenemos que ser muy buenos en nuestro manejo de la gramática, de nuestro vocabulario y de la ortografía. Cuando escribimos para televisión, también tenemos que utilizar una buena gramática, también tenemos que utilizar un rico vocabulario, pero la ortografía no nos importa porque en televisión, al menos lo que va locutado, lo que se escucha bien, se escucha bien. Si está mal escrito, nunca nos vamos a enterar. Es distinto si es que ya vamos a poner palabras en la pantalla, evidentemente ahí tiene que venir la ortografía. ¿Qué necesitamos para hacer un reportaje escrito? Necesitamos un teclado, un computador, un teléfono para grabar las entrevistas, para contactarnos con la gente. Antes se necesitaba la máquina de escribir, incluso podemos escribir alguna idea en una servilleta, con tal de que tengamos un papel y una pluma, podemos hacer algún tipo de cosas. Obviamente no vamos a publicarlo en una servilleta, pero sabemos que no se necesita mayor cantidad de equipo para escribir un reportaje. Pero cuando queremos contar con imágenes, cuando queremos hacer un reportaje audiovisual, sí, tenemos que tener el conocimiento de la materia, exactamente igual que en el otro caso, también tenemos que tener creatividad y estilo, manejar nuestro lenguaje, porque es nuestra materia prima, tenemos que hacerlo muy bien, pero aquí tenemos este pequeño problemita que es que necesitamos una gran cantidad o una X cantidad de equipos y una X cantidad de personal técnico. ¿Qué necesitamos? ¿Qué sería lo ideal cuando nosotros hacemos un reportaje o un documental, cuando contamos algo con imágenes? Sería ideal tener una muy buena imagen, y una muy buena imagen significa conocimiento para obtener esa buena imagen. Que esté enfocado, que esté en la correcta temperatura de color, que esté bien encuadrado, que no haya contraluz, que esté bien iluminado, ¿no es cierto? Lo mismo con el sonido. ¿De qué nos sirve ver un reportaje donde no escuchamos a la persona que está hablando, cuando hay muchísima bulla alrededor? Entonces, para tener un buen sonido necesitamos tener micrófonos, pero no cualquier micrófono, sino el micrófono adecuado. Nuestros celulares tienen micrófonos, pero son micrófonos ambientales que captan todo el sonido. Entonces, si yo le estoy entrevistando a una persona en la calle y pasa una ambulancia por detrás, ese sonido se me va a colar. Y entonces, para obtener una buena imagen y un buen sonido, necesitamos buenos equipos, en algunos casos buenos operadores. Si ustedes me dan a mí una cámara profesional de televisión, yo puedo hacer una toma, pero seguramente mi pulso no es tan bueno, quizás mi imaginación, mi creatividad para tener una bonita imagen no sea tan buena como la de un montón de excelentes camarógrafos y excelentes operadores. Cuando yo empecé en esta carrera, a mí me encantaba hacer cámara, y de hecho me contrataron para hacer cámara en un par de programas.
Y luego vi las imágenes que hacían mis compañeros y dije, a ver un ratito, zapatero a tus zapatos. Yo puedo manejar una cámara, pero nunca voy a hacer imágenes tan buenas como las de mis compañeros, y dejé de usar las cámaras. Y necesitamos un buen presupuesto y buen tiempo para hacer esto. Si ustedes me piden en este minuto que yo haga un reportaje para sacarlo hoy en la noche, voy a poder hacer algo, sí, así funcionan los noticieros. Pero hacer un reportaje como el que les he estado mostrando en 1 o en 2 días, no lo voy a poder hacer. Y tampoco lo voy a poder hacer sin presupuesto, ¿no es cierto? O sea, absolutamente gratis, quizás alguna cosa podría hacer, pero va a ser muy difícil. El tiempo para procesar un audiovisual, y cuando me refiero a procesar, me refiero a la preproducción, a la producción y a la postproducción, tranquilamente puede duplicar, triplicar, cuadruplicar o etcétera, el tiempo de procesar un texto, ¿sí? Yo doy clases justamente de producción audiovisual y yo comparo con profesores que simplemente están dando redacción de noticias, y los profesores de redacción de noticias pueden generar un montón de material con sus alumnos. Y yo, en cambio, para hacer un reportaje tengo que pensar en función de 2, 3, máximo 4 reportajes en un semestre, porque toma tiempo. Ahora, esto de los buenos equipos y los buenos operadores, etcétera, etcétera, la tecnología nos va ayudando. Entonces, cada vez hay cámaras más pequeñas, cada vez hay cámaras que hacen todo más automático, el enfoque, la temperatura de color. Hoy en día los celulares tienen unas imágenes maravillosas, hacen el trabajo por nosotros, y eso ha ayudado a que cualquier persona pueda hacer buenas imágenes, pueda hacer buenos encuadres. Incluso los filtros que encontramos en algunas aplicaciones hacen que nos veamos bonitos, que nos veamos bien iluminados cuando no había una lámpara que ilumine nada o un maquillaje que nos haga ver bonitos, ¿no es cierto? Y así es un poco la tendencia con la tecnología. Una investigación periodística puede ser muy profunda y completa, pero la cantidad de información que uno presenta en el audiovisual versus la cantidad que uno puede presentar en un texto es absolutamente inferior. Y aquí yo les pongo un reto. Ustedes tomen cualquier artículo del periódico de hoy, si es que compran periódico o si es que se meten en algún periódico digital, simplemente cojan cualquier artículo, ni el más grande ni el más pequeño, y léanlo en voz alta y tómense el tiempo. Y puede ser que leer todo el artículo les tome 1 minuto, 2 minutos o hasta 3. No digo corriendo, ni tampoco siendo exageradamente lentos, leerlo en voz alta en un ritmo normal. Ese artículo que ocupa un espacio en un periódico y que además probablemente es muy completo, si nosotros lo narramos en voz alta, sería imposible trasladarlo, por ejemplo, a un noticiero, que es el equivalente al periódico. En un noticiero a veces nos dan 30 segundos, nos dan 1 minuto, 1 minuto y medio para hacer una nota. Y entonces, si es que yo quiero comparar, wow, yo escribo para periódico o yo escribo para televisión, en televisión siempre vamos a tener mucho menos espacio, entiéndase, tiempo para poder meter toda esa información que hemos conseguido. Estos reportajes que yo les estoy mostrando de 15 minutos o de 30 minutos, tranquilamente podrían significar 2 o 3 carillas de una revista de gran formato o alguna cosa así. Entonces, ese es un reto también, tratar de meter la información que hemos obtenido en una pieza audiovisual a veces es complicado. Otro reto del formato audiovisual es que, así como es importante el fondo, es muy importante la forma. Entonces, si es que no está bien editado, si no está bueno el sonido, si no está buena la imagen, va a ser contraproducente al fondo o al contenido. ¿Y a qué me refiero? Ustedes ahorita me están viendo en cámara, ¿no es cierto? Ustedes ven mi rostro. ¿Qué pasaría si es que atrás mío, en vez de haber una pared blanca, estuvieran unas bailarinas en bikini bailando? ¿Me pondrían atención a mí? No. ¿Pondrían atención a las bailarinas? No porque estén en bikini, sino porque dicen, ¿qué hacen esas mujeres ahí atrás? ¿Por qué están en bikini? ¿Por qué este profesor está con ese fondo? No tiene nada que ver lo que él nos está hablando con lo que está pasando ahí atrás. Hay algo que rompe. Lo mismo cuando uno hace una entrevista.
Si es que yo estoy haciendo una entrevista en la calle a un político y atrás de ese político hay unos chicos que están haciendo mala seña, que se están metiendo el dedo a la nariz, que se bajan los pantalones y nos muestran sus nalgas, el político me puede estar diciendo algo muy importante, pero yo estoy poniendo mi atención en lo que pasa atrás. O al revés, si es que yo le estoy haciendo una entrevista al expresidente en la Plaza Grande, es como que el cuadro funciona perfectamente, tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Si en cambio le estoy haciendo la entrevista al expresidente en una habitación como la que yo estoy ahora, en que solo vemos una pared blanca atrás, la imagen quizás pueda ser pobre, ¿no es cierto? Y nuevamente, si es que yo estoy haciendo una entrevista muy importante, pero se cruza la ambulancia, me va a llamar la atención la ambulancia. Si es que yo le estoy haciendo una entrevista muy importante a un presidente, pero el presidente lastimosamente tiene una mancha de chocolate en su terno porque tomó helado, y yo nunca le dije al señor que se limpie la mancha o que se cambie de chaqueta, probablemente la gente va a estar más pendiente de la mancha de chocolate en la chaqueta del presidente que en lo que está diciendo. Entonces la imagen tiene que ser muy cuidada, la imagen tiene que ser muy pensada. Y esto de la mancha de chocolate, ustedes me van a decir, pero es improbable. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me suceden a diario es que le entrevistas a un político o a un personaje importante y la persona está mal peinada, está levantado un pelo o por el viento se le mueve y le tapa la cara, cosas que nos pasan a todos y que son absolutamente naturales. Y la gente, en vez de concentrarse en lo que la persona está diciendo, van a decir, mira, tiene un mechón de pelo parado, sí, se parece a la alfalfa, y empiezan a comentar sobre el pelo y no sobre lo que es importante. Entonces la imagen tiene que estar siempre, siempre, siempre muy bien cuidada y muy bien pensada. ¿Qué es lo que entra dentro de ese cuadro? Otro de los retos que tenemos, yo sé que ya nos acercamos, bueno, me falta solo esta última cosa, pero si quieren podemos dejarla para la próxima clase y terminamos, porque veo que son las 11, no sé qué prefieren. Profesor, antes de terminar, como de pronto algunos no pueden mirar el chat, les acabo de enviar el link para la evaluación de la sesión para que por favor accedan al chat. Es un formulario de Forms, las 3 preguntas habituales. Gracias. Y en ese caso, Tomás, pues no sé, más bien tú dinos si necesitas unos minutos más, sobre todo para que los colegas que tienen que salir a lo mejor a alguna cobertura o algo, nos indiquen si pueden quedarse unos minutos o si te va a llevar un tiempo, lo dejamos para la siguiente clase. Yo creo que tranquilamente, a pesar de que solo es una diapositiva, puedo retomar desde ahí en la próxima clase por respeto al tiempo de todos. Y tranquilos, o sea, no va a quedar fuera. Entonces, más bien, lo que sí es, si es que alguien tiene una pregunta y que podemos contestar rápidamente, no quisiera dejarlo ahí, pero ya depende de ustedes. Bueno, al parecer creo que no. De mi parte, ha sido un placer. Les pido disculpas si es que he hablado mucho, pero desde el principio les he dado la libertad de que me hagan callar. Así que en la próxima clase, si es que quieren, bueno, vamos, ya saben, ¿no? Interactuamos y damos un poco más de espacio a la interacción. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tomás, por tu participación. Ya les mandamos nuevamente por el chat de WhatsApp el link para quienes no han podido ingresar al chat y responder el formulario con encuesta tradicional. Ya lo tienen allí en el WhatsApp y nosotros agradecerte, Tomás, el tiempo y tu generosidad. Me dicen, Janina, que no está abriendo nuevamente el enlace. No sé si hubo algún conflicto. Se los pusimos ahí en el... Exacto. Si lo pueden copiar en su navegador, les va a abrir sin problema. Quizás también se pueda copiar al grupo de WhatsApp. Sí, de hecho ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, el enlace, para que no tengan ningún problema y puedan ingresar de manera completa. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Tomás, que tengan muy buen día a todos. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también para Gaby Granata, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños.
Feliz cumpleaños y gracias a ustedes. Gracias. Andy, Hasta luego. felicidades. Gracias. Tengan Gracias. buen feliz. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego, hasta luego a todos. Buen día. El link sigue abierto para la encuesta. Ya he recibido varias respuestas. Pueden seguir respondiendo igual, a pesar de que esté cerrada esta sesión de Teams. Gracias. Hola, a mí no me sale el link. Disculpa. ¿Cuál es tu nombre, Damián? Sí, yo soy Damián. Perdón. Claro, ya te lo vuelvo a compartir. Mandar o quizás al correo y lo lleno, no sé. Claro, voy a enviártelo nuevamente por el chat, a ver Dale. si... De una, disculpa. Tranquilo, todos igual esto, como cuando uno está conectado por el celular, también a veces es diferente. No, sabes que estoy en la compu más bien. Sí, pero... ok, lo acabo de enviar, revisa si de pronto ya lo pueden copiar. En el chat, ¿verdad? Sí, en el chat. Y dice aquí, debe ser lo último que mandaste, ¿verdad? Último. Sí, señor. Déjame verle si puedo. Sí, ahí ya puedo. Muchas gracias y disculpa. Con gusto. Gracias.